Ok, vamos a seguir continuando lo que estamos exactos, viendo algunos ejemplos de lo que era. En esta tabla, los ejemplos de medios de cultivo para microorganismos o algunas condiciones que tienen que cumplir a nivel nutricional, tanto simples y exigentes, ¿no? Tanto en un medio de cultivo definido para una de tipo Stiracia coli, para medio de cultivo definido, lo que es Leuconostoc mesenteroides, lo que es medio de cultivo complejo, lo que es Stiracia coli y L. mesenteroides. Y el otro que es el medio de cultivo definido para Thiobacillus thiobarus, ¿no? Algunos, en qué cantidad de ciertos compuestos se necesita, ¿no? Como ser el fosfato dipotásico, fosfato dibásico monopotásico, ¿no? Entre otros. También el sulfato en la primera, ¿no? Que habíamos dicho que es sulfato de amonio, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, glucosa, que es un azúcar entre 4 y 10 gramos se necesita, ¿no? Para poner los elementos traza en 1000 ml de agua destilada. ¿Ok? Hay otro que es esto también, ¿no? Lo que es medio cultivo, igual, ¿no? Ahí ya entran los aminoácidos, ¿no? El acetato sódico 25 gramos y algunas vitaminas y elementos traza como en la primera también, ¿no? La diferencia solamente en el último, ¿no? Lo que concierne al tiosulfato de sodio, ¿no? Mejor dicho, tiosulfito de sodio, ¿no? Y algunos elementos traza como... Ah, nos habíamos quedado lo que era en microbiología diagnóstica, ¿no? Un medio selectivo contiene compuestos que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos, pero no de otros, ¿no? Por ejemplo, existen medios selectivos para el aislamiento de determinados patógenos, ¿no? Como cepas de salmonela o Stiracia coli, ¿no? Que provocan básicamente estos por la mala manipulación de alimentos, ¿no? Básicamente son bacterias que son bastante dañinos, nos pueden provocar infecciones de transmisión alimentaria. Estos son que nos pueden provocar infecciones de transmisión alimentaria, ¿no? Básicamente cuando el alimento es manipulado de manera antigénica, ¿no? En un medio diferencial se añade un indicador, básicamente un indicador, normalmente un colorante, ¿no? Que mediante un cambio de color nos señala que durante el crecimiento se ha producido una reacción metabólica, ¿no? Determinada. Los medios diferenciales son útiles para distinguir las bacterias y se usan mucho en los diagnósticos clínicos y en microbiología sistemática. Algunos requisitos nutricionales y capacidad biosintética de los 4 recetas en la tabla 3.2 que mostramos, 3 son definidas y una compleja. Podemos ver un poquito atrás todo eso, ¿ya? ¿Cuáles son definidas? Uno, dos, tres, ¿no? Y el último, perdón, una, dos y el último, que es tres. Esos son los definidos. Y el complejo está lo que son el Escherichia coli con L. mesenteroides, ¿no? Ese es el medio de cultivo complejo y los demás son eh, definidos, medios de cultivo definidos. El medio complejo es el más fácil de preparar, ¿ok? Y propicia el crecimiento de este tipo de bacteria o el que es el Escherichia coli y de Leuconostoc mesenteroides. Los ejemplos usados en la tabla, en cambio, los ejemplos usados en la tabla, ¿no? Básicamente. En cambio, el medio simple definido propicia el crecimiento de Escherichia coli, pero no del Leuconostoc mesenteroides, ¿ok? Para que este último crezca en un medio definido, hay que añadir varios nutrientes, ¿no? Que Escherichia coli no necesita. Las necesidades nutricionales de Leuconostoc mesenteroides pueden satisfacerse preparando un medio definido muy complementado, lo cual es bastante laborioso.
por todos los nutrientes individuales que hay que añadir. Eso se muestra en la tabla 3.2, ¿no? O bien preparando un medio complejo, que es un trabajo mucho menos arduo, ¿no? El cuarto medio de lo que se muestra en la tabla 3.2 permite el crecimiento de la bacteria del azufre Thiobacillus thioparus. Este medio no permitiría el crecimiento de ninguno de los otros organismos, ya que el T. thioparus es a la vez quimiolitótrofo y autótrofo, de manera que no tiene necesidad de carbono orgánico, ¿ya? El T-Thioparus obtiene todo su carbono del dióxido de carbono y su energía de la oxidación del tiosulfato de sodio. Por tanto, en este caso, perdón, este es el tiosulfito, ¿no? Tiosulfito de sodio. Por tanto, tiosulfato de sodio. Por tanto, el T-Thioparus tiene la mayor capacidad biosintética de todos los organismos, ¿no? En la tabla, superando incluso a Escherichia coli, ¿no? En este aspecto, lo importante que se muestra en lo que es la tabla 3.2 es que diferentes microorganismos pueden tener requisitos nutricionales muy distintos para conseguir que el cultivo prospere o siga su curso. Es necesario entender los requisitos nutricionales de un organismo y satisfacerlos con los nutrientes que necesita en la forma y la cantidad adecuada. Cultivo de laboratorio. Una vez preparado un medio de cultivo y esterilizado para eliminar cualquier forma de vida de él, se puede inocular organismos e incubar el cultivo en condiciones que propicien el crecimiento en el laboratorio. La inoculación se hará normalmente con un cultivo puro y en un medio de cultivo líquido o sólido. Los medios líquidos se solidifican con agar, generalmente del 1 a 2%. Los medios sólidos inmovilizan las células y les permiten crecer y formar masas visibles y aisladas, llamadas colonias. ¿Okay? Eso se puede observar en la figura 3.2, aquí, ¿no? En la 3.2 tenemos algunas colonias bacterianas. Las colonias son masas visibles que pueden contener más de 1.000 millones o 10 a la 9 en notación científica de células individuales y se forman a partir de solo unas pocas, ¿no? Se pueden empezar a multiplicar. En el inciso A, acá, eh, Serratia marcescens, cultivada en agar Maconkey, ¿no? En el inciso B,
Se puede ver con los detalles de colonias enmarcadas en A. En la C, aquí, básicamente esta partecita, lo que está en cuadro, se observa lo que está aquí abajo, ¿no? De más cerca. Un enfoque más cerca se ha dado y esta línea básicamente es esta, ¿no? Ahí se puede observar con claridad. En la C son pseudomonas aeruginosa cultivada en agar tripticasa de soya. ¿Okay? Eso se puede observar aquí. Ahora, la Shigella flexneri cultivada en agar Mac con K, ¿no? Que se puede observar acá, ¿no? Que es un rosado básicamente bajito, ¿no? Las colonias microbianas tienen formas y tamaños diversos en función del organismo. ¿Okay? Las condiciones de cultivo, el suministro de nutrientes y otros parámetros fisiológicos, ¿ya? Básicamente algunos microorganismos producen pigmentos que hacen que toda la colonia esté coloreada, ¿no? Eso se puede observar en la figura 3. Las colonias permiten al microbiólogo visualizar la composición y la supuesta pureza del cultivo. Las placas que contienen más de una clase de colonia indican un cultivo contaminado. Los medios de cultivo deben esterilizarse antes de su uso. Y la esterilización se consigue calentando el medio en un autoclave. ¿Okay? Explicamos el funcionamiento y los principios del autoclave junto con otros métodos de esterilización. Una vez que se ha preparado el medio de cultivo estéril, está listo para ser inoculado. Esta precisa, esta precisa de una técnica aséptica. Figuras 3.3 y 3. Aquí, por ejemplo, se puede ver la transferencia aséptica, ¿no? Una vez que en el tubo se tapa de nuevo, al final el asa se vuelve a esterilizar antes de guardar. Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí se puede mostrar el mechero de Bunsen y cómo se le esteriliza, ¿no? Básicamente, ¿no? La esterilización, el asa en la llama. Es la asa y la punta como esterilizándose en un mechero de Bunsen que está saliendo las llamas, ¿no? Este mechero de Bunsen debe ser a gas, ¿no? Entonces, básicamente, como se está empezando a esterilizar. ¿Okay? Luego se retira el tapón del tubo, ¿no? Luego se flamea el extremo del tubo para esterilizar la superficie. Se introduce en el tubo solamente la porción de asa esterilizada. Se vuelve a flamear el tubo, se tapa de nuevo el tubo, se vuelve a esterilizar el asa. Estos son los pasos que se debe hacer para lo que es el proceso de esterilización de una muestra, ¿no? Así. Una serie de pasos para impedir la contaminación durante la manipulación de los cultivos y medios de cultivo estériles. Se necesita dominar la técnica aséptica para mantener los cultivos puros, porque los contaminantes aéreos están prácticamente en todas partes. En las figuras 3.3 y 3.4, el método principal para obtener cultivos puros a partir de muestras líquidas con varios organismos diferentes es tomar una colonia aislada y sembrar por estría, que es un procedimiento habitual en el laboratorio de microbiología. Se han desarrollado otras técnicas de obtención de cultivos puros, que son especialmente adecuadas para grupos básicamente concretos de bacterias con requisitos de crecimientos inusuales. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta figura método para obtener cultivos puros mediante la siembra por estría en placa, ¿no?
El primer paso que se hace básicamente se esteriliza el asa, ¿ya? Y se extrae una muestra de inóculo del tubo. Esta es la asa, se esteriliza primero, anteriormente habíamos visto cómo se esteriliza, luego se introduce en el tubo. Paso 2. La estría inicial se realiza en una esquina de la placa de la esquina. esquina. 3. El aspecto de una placa bien sembrada tras la incubación presenta colonias de la bacteria Micrococcus bufeus en una placa de agar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar en esta plaquita, en la placa, en la caja Petric, colonias aisladas al final de la siembra por estría, ¿no? En este punto. También se puede observar un crecimiento confluyente al principio de la siembra por estría. Ahora, uno que recalca también dice, no, la tapa de la placa se debe abrir solo lo necesario para realizar las estrías, ¿no? Las estrías se realizan formando ángulo con las estrías iniciales. Ahora vamos a entrar en lo que son básicamente las clases de microorganismos según su fuente de energía, ¿ya? Para poder crecer, todos los microorganismos deben conservar una parte de la energía liberada en las reacciones, ¿ok? Las reacciones de obtención de energía constituyen una parte del metabolismo llamada catabolismo. Las distintas clases de energía que usan los microorganismos, señalando sus similitudes y sus diferencias. Los quimioorganótrofos y los quimiolitótrofos. Los quimiolitótrofos son organismos que obtienen su energía a partir de compuestos químicos, ¿ok? Y los quimioorganótrofos son los que utilizan compuestos orgánicos. La mayoría de los microorganismos que se han cultivado en laboratorio son quimioorganótrofos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la fuente de energía básicamente se divide en dos. Por un lado, aquí puede ser a partir de la luz, otro a partir de los compuestos químicos, ¿no? En los compuestos químicos lo que nos interesa, ¿no? Básicamente eso es el llamado quimiografía, ¿no? Esto puede, básicamente hemos dicho a partir de los compuestos orgánicos y por otro lado a partir de compuestos inorgánicos. Este proceso, lo que están viendo en este cuadro, básicamente son opciones metabólicas de conservación de energía, ¿sí? Los tres tipos de metabolismos de conservación de energía se encuentran en el mundo microbiano, ¿sí? Entonces, hemos dicho que los quimioorganótrofos es a partir de compuestos orgánicos y los quimiolitótrofos a partir de compuestos. Los compuestos orgánicos básicamente están lo que es la glucosa, el acetato, entre otros. En los compuestos inorgánicos está el hidrógeno molecular, el sulfuro de hidrógeno, el catión hierro ferroso y el amonio. Que aparte de eso también hay otros, ¿no? Estos son los más esenciales o importantes. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente la glucosa en medio del oxígeno se va mediante una combustión, se convierte en lo que es el dióxido de carbono más. Eso pasa en los quimioorganótrofos. Ahora, en los quimiolitótrofos básicamente es a partir de hidrógeno y oxígeno molecular para producir lo que es agua.
Ahora, los tres tipos de metabolismos de conservación de energía se encuentran, hemos dicho, en el mundo microbiano. Ah, ya, son muchos los compuestos orgánicos que pueden utilizar los distintos microorganismos, ¿ok? Y prácticamente en todos los casos la energía se obtiene por la oxidación del compuesto, ¿sí? La energía obtenida es atrapada por la célula en los enlaces de alta energía del compuesto, ¿no? Lo que es el trifosfato de adenosina, y básicamente es conocido como... Algunos microorganismos pueden obtener energía de un compuesto orgánico solo en presencia de oxígeno. Estos organismos reciben el nombre de aerobios. Eso habíamos explicado más anteriormente. Otros solamente pueden hacerlo en ausencia de oxígeno y son anaerobios, ¿no? Ausencia de oxígeno quiere decir sin. Aerobios son los que necesitan o pueden hacerlo solamente en presencia de oxígeno. Otros pueden degradar los compuestos orgánicos tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Estos son los aerobios facultativos. Bioenergética. La energía se define como la capacidad para realizar trabajo, ¿no? En microbiología, las transformaciones energéticas se miden en kilojoules, una unidad de energía calorífica. Todas las reacciones químicas que tienen lugar en una célula van acompañadas de cambios en la energía, ya que está o bien es necesaria para que ocurra la reacción, o bien es liberada a consecuencia de la reacción. Para identificar qué reacciones liberan energía y cuáles la necesitan para llevarse a cabo, tenemos que entender algunos principios. ¿Ya? Energética básica. Si bien en cualquier, como punto tenemos energética básica, si bien en cualquier reacción energética se pierde algo de energía en forma de calor. En microbiología estamos interesados en la energía libre, cuyo símbolo es G, que es la energía disponible para realizar trabajo. El cambio en la energía libre durante una reacción se expresa como delta G. Es, delta G sub cero prima, digamos, ¿no? Con esta comillita que está, ¿no? Donde el símbolo se lee como incremento, ¿ok? Delta G sub cero. Los superíndices, esta se lee como prima, ¿no? Y prima. Indican que el valor de la energía libre se refiere a condiciones estándar, es decir, a un pH 7, a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Y todos los reactivos y productos a concentración polar. Ahora podemos ver acá una reacción, ¿no? De manera general. Digamos, si yo tengo un reactivo A más un reactivo B para producir C, un producto C más un producto B. Entonces, delta G estándar para esta reacción es negativo. La reacción procederá con liberación de energía. Energía que la célula puede conservar como ATP, ¿no? Estas reacciones que producen energía se le llama exergónicas, ¿ok? Sin embargo, si delta G es positivo, delta G sub cero es positivo, hemos dicho que se lee como delta G estándar, ¿no? Si es positivo, básicamente la reacción requiere energía para llevarse a cabo, ¿sí?
Si es negativo, la reacción procederá con liberación de energía. Si es positivo, la reacción requiere energía para llevarse a cabo. Estas reacciones se llaman endergónicas, ¿no? Por tanto, las reacciones exergónicas liberan energía y las endergónicas requieren energía. Energía libre de formación y cálculo del incremento de energía. ¿Okay? Para calcular la energía libre producida en una reacción, primero hay que saber la energía libre de los reactivos y los productos. La energía libre de formación, como G sub 0 F, es la energía liberada o absorbida durante la formación de una molécula, determinada a partir de los elementos que la componen. En la tabla 3.3 se dan algunos ejemplos de lo que es G sub 0 F, que es la energía libre de formación. ¿Sí? Por convenio, la energía libre de formación de los elementos en estado elemental y eléctricamente neutros, como del carbono, hidrógeno y nitrógeno, es cero, pero no así la energía libre de formación de compuestos, ¿no? Si la formación de un compuesto a partir de sus elementos se produce de manera exergónica, entonces la energía libre de formación del compuesto, entonces la energía libre de exergónica, entonces la energía libre de formación del compuesto será negativa, se libera energía. Si la reacción es endergónica, básicamente la energía libre de formación del compuesto será positiva, se requiere energía. Para la mayoría de los compuestos, la energía libre de formación es negativa. Esto refleja el hecho de que los compuestos tienden a formarse espontáneamente, es decir, con liberación de energía a partir de sus elementos, ¿no? El valor positivo de la energía libre de formación para la formación del óxido nitroso, ya, óxido nitroso, es más o positivo 104,2 kilojoules. ¿Ok? 104,2 kilojoules sobre la tabla 3.3 se puede ver eso, ¿no? Indica que este compuesto no se forma espontáneamente, sino que al contrario, con el tiempo se descompone espontáneamente en nitrógeno gas y oxígeno gaseoso. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver el compuesto y sus energías libres de formación, ¿sí? Entonces, la tablita dice, ¿no? Energía libre de formación de algunos compuestos de interés biológico. En este caso, el compuesto o la molécula, en este caso el agua, su energía libre de formación en menos 237,2. Del dióxido de carbono es menos 394,4. Hidrógeno gaseoso es cero. Oxígeno gaseoso cero. Amonio menos 79,4. Óxido nitroso más 104,2. Acetato menos 369,4, la glucosa, que es un azúcar, menos 917,3, y del metano, menos 50,8. Del metanol, menos 175,4. Los valores de energía libre de formación se dan en kilojoules sobre mol. ¿Okay? Véase también esto en un apartado en lo que es en el libro de Brook, en biología de microorganismos, ahí se puede observar también en ese apéndice, ¿no? En el libro, ¿no? Este es una lista, una de las más completas de las energías libres, ¿okay? De dónde salen estos valores, ¿no? Ahora, en los activos básicamente de A más B a las energías libres de formación de los productos
ya que es C más D. Así, por ejemplo, el delta G sub cero o estándar es igual a la energía libre de formación de los productos menos la energía libre de formación de los reactivos, ¿no? Productos menos reactivos. El valor obtenido para delta G sub cero nos indica si la reacción es exergónica o endergónica, ¿no? La expresión productos menos reactivos, productos menos reactivos. Es una forma sencilla de recordar cómo calcular los cambios en la energía libre, ¿ok? Durante las reacciones químicas. No obstante, antes de realizar los cálculos de la energía libre, es necesario igualar la reacción, ¿sí? Siempre es igualando la reacción para poder hacer los cálculos. No es directamente, ¿no? Siempre. Ahora, aquí podemos ver alguna diferencia entre delta G sub 0, delta G sub 0 prima y delta G. Aunque los cálculos de delta G sub 0 prima son estimaciones razonables, ¿ya? De los cambios reales de energía libre. En algunos casos no es así. Más adelante vamos a observar eso, que las concentraciones reales de productos y reactivos en la naturaleza, que rara vez son las concentraciones molares que usamos en los cálculos. ¿Okay? Cálculos de delta G sub 0. Pueden cambiar los resultados de los cálculos bioenergéticos, a veces de manera significativa. Lo más relevante de un cálculo bioenergético no es la variación, ya, de G sub 0 prima, sino que del delta G. El cambio de energía libre que se produce en las condiciones reales en las que está creciendo el organismo. La ecuación para G tiene en cuenta la concentración real de reactivos y productos del hábitat del organismo. Y es delta G igual a delta G estándar prima más R por T por logaritmo neperiano del de la constante de química, ¿no? Donde R y T son constantes físicas, ¿no? Esta es la constante de los gases, T es la temperatura y K es la constante de equilibrio de la reacción, ¿no? Valores podemos tener, básicamente, ¿no? Y esto sabemos cómo vamos a obtener, básicamente basándonos en esto, ¿no? Para calcular el voltaje. Catálisis y enzimas. Los cálculos de la energía libre indican únicamente si en una reacción determinada se libera o se absorbe energía. El valor obtenido no dice nada de la velocidad de la reacción. Si la velocidad de una reacción es muy baja, puede que no le sirva de nada a la célula. Un ejemplo en particular, tomemos la formación del agua a partir del oxígeno gas y del hidrógeno gas. La energética de esta reacción es bastante favorable, ¿no? Por ejemplo, aquí está un poquito distorsionado esto, ya lo voy a clarificar básicamente ¿qué se dice? En el PDF que les voy a enviar. Ya ahí creo que ha habido un poquito de error de type, ahorita les clarifico. Ya, ahí básicamente es la formación del agua, pero esta es una reacción que está igualada, ¿no? Ok, ¿estamos de acuerdo? Ya, es la reacción del hidrógeno con el oxígeno para la formación del agua, ¿no? Y su delta G sub cero prima o la variación de su energía libre estándar, su energía básicamente es menos 237 kilojoules, ¿ok?
Sin embargo, si mezclamos tanto el oxígeno 2 como el hidrógeno 2 en una botella, ¿ya? No se formará una cantidad mensurable de agua, ni siquiera en años, ¿ok? Esto es así por la unión del oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Molecular para formar agua, ¿no? Requiero primero que sus enlaces químicos se rompan. La ruptura de estos enlaces requiere energía. ¿Estamos totalmente de acuerdo hasta ahí? Sí. Llamada energía de activación, ¿ok? Hay un mínima de energía que se necesita, ¿no? Para que se rompan o para que haya ruptura de esos enlaces. La energía de activación es la energía necesaria, ¿no? Lo que les decía, para que todas las moléculas de una reacción química estén en estado reactivo, para una reacción que procede con una liberación neta de energía libre. Es decir, una reacción exergónica. La situación es la que se ha esquematizado en la figura 3.6. Aunque la barrera de la energía de activación es prácticamente infranqueable en ausencia de catalizador. Dicha barrera se reduce drásticamente en presencia del catalizador adecuado, ¿no? El concepto de energía de activación nos lleva de manera natural a tratar el tema de la catálisis y las enzimas. Un catalizador es una sustancia que reduce la energía de activación, ¿okay?, de una reacción y aumenta así su velocidad, ¿no? Los catalizadores facilitan las reacciones, pero ni se consumen ni se transforman en el proceso. ¿Okay? O sea, en otras palabras, los catalizadores básicamente pueden acelerar una reacción o retardar, ¿sí? Pero no entran en el medio, o sea, no pueden reaccionar o formando algún producto. Además, los catalizadores no influyen en la energética ni en el equilibrio de una reacción. Solamente modifican la velocidad a la que se produce la reacción. Los catalizadores biológicos se llaman enzimas en este caso. La mayoría de las reacciones celulares no proceden a velocidades significativas sin la intervención de un catalizador. Las enzimas son proteínas, en unos pocos casos, ya el RNA, con gran especificidad por las reacciones que catalizan, es decir, cada enzima cataliza un solo tipo de reacción química, o en el caso de unas pocas enzimas, una sola clase de reacciones estrechamente relacionadas. Esta especificidad es función de la precisa estructura tridimensional de la molécula enzimática. En una reacción catalizada por una enzima, la enzima, ¿ya?, se combina con el reactivo llamado sustrato, ¿ya? En este caso lo vamos a abreviar enzima como E mayúscula y el sustrato como S. Y forman un complejo enzima-sustrato, ES. Después, a medida que la reacción procede, se libera el producto. En este caso vamos a simbolizarlo producto con letra P mayúscula y la enzima vuelve a su estado inicial, ¿no? Aquí igual hay un error de typeo, ¿ya? Básicamente la enzima con el sustrato, ¿ya? La suma de ambos, ¿ya? Enzima sustrato. Y otra vez también aquí enzima sustrato, ¿ya? Entonces, en el primero es donde se unen ambos, tanto la enzima como el sustrato.
Ya, entonces, este es una reacción de eh, equilibrio donde se unen ambos, ¿no? Primero estamos, aquí está separado y aquí existe la unión. Y aquí otra vez se vuelven a separar. Pero en este caso, aquí es la enzima, básicamente, es la enzima y el producto. Enzima más producto. Aquí está unido la enzima más sustrato. Aquí es donde ambos entran, ¿no? Solos. Aquí hay la unión y aquí vuelve a separarse, pero en este caso solo la enzima más el producto. La enzima generalmente es mucho más grande que el sustrato, ¿ya? Y el fragmento de la enzima a la que se une el sustrato es el sitio activo. Aquí, por ejemplo, en esta figura podemos ver la energía de activación y catálisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo yo en los ejes de las Y's la energía libre y en el eje de los X el avance de la reacción, ¿sí? Básicamente, yo tengo aquí sustratos A más B, que está aquí, ya, y aquí abajo están los productos. Ya, la energía de activación sin enzima es esta, ¿no? Que está de color rojito, ¿sí? Y la energía de activación con enzima es de color verde. ¿Estamos de acuerdo? Sin enzima, de color lila, mejor lila, perdón, de guinda, y con enzima es de color verde. Ahí está delta G, la variación que es estándar prima, que es productos, ¿no? De energía libre de formación, productos de energía libre de formación de los activos, productos menos para producir aquí abajo, ¿no? Los productos temas, la base de eso. Ya, energía, y este proceso, básicamente esta figurita, es la energía de activación y catálisis. Ahora, ni siquiera las reacciones químicas que liberan energía tienen lugar espontáneamente hasta que son activadas. ¿Okay? Cuando los reactivos están activados, la reacción se produce de manera espontánea. Los catalizadores, como las enzimas, reducen la energía de activación necesaria. Este es un proceso cuando tienes sustratos de A más B para tener como productos C más E, ¿no? Cómo varía la energía de activación, ¿no? Cuando tiene enzima, se necesita mayor energía, ¿no? Cuando, perdón, cuando se produce la energía de activación, cuando no tienes enzima, se necesita, ¿no? Bastante energía, pero cuando tienes enzima, la energía de activación disminuye. No necesitas mucho para que formes a partir de los sustratos. El grupo hemo presente en citocromos, ya, como el citocromo C, es un ejemplo de grupo prostético, ya. Las coenzimas, en cambio, se unen de manera laxa en las enzimas. Y una sola coenzima se puede asociar con varias enzimas diferentes. La mayoría de las coenzimas son derivadas de vitaminas, que es un derivado de la vitamina niacina. La tabla 3.1 es un buen ejemplo de coenzima. Catálisis enzimática. Para catalizar una reacción ya específica, una enzima debe hacer dos cosas. Uno, unirse a su sustrato. Dos, colocar el sustrato junto a los aminoácidos específicos en el sitio activo de la enzima. El complejo enzima-sustrato, ya que hemos mostrado en la figura 3, se muestra en la figura 3.7, cumple ambas funciones, alineando los grupos reactivos e introduciendo tensión en enlaces específicos. Esto reduce la energía de activación necesaria para que la reacción proceda en sentido del sustrato. En la figura 3.7 se muestra esquemáticamente el proceso en el caso de la
lisosima. Una enzima cuyo sustrato es el esqueleto polisacarídico del peptidoglicano, polímero de la pared celular bacteriana. ¿Okay? La reacción, esto vamos a ver más adelante, la figura 3.7 es exergónica, porque la energía libre de formación de los sustratos es mayor que la de los productos. No obstante, algunas enzimas catalizan reacciones que requieren energía, porque convierten eficazmente sustratos. Pocos energéticos en productos ricos en energía, ¿ya? En estos casos, sin embargo, no solo hay que superar la barrera de la energía de activación, ya, por un lado, sino que hay que aportar la suficiente energía libre a la reacción para elevar el nivel energético de los sustratos, hasta el de los productos. Esto se hace acoplando la reacción que requiere energía con otra que libere, como la hidrólisis del ATP, de manera que la reacción global tiene lugar con un cambio de energía libre o cercano a cero. En teoría, la actividad de todas las enzimas es reversible, pero en realidad las que catalizan reacciones muy endergónicas o muy exergónicas lo hacen normalmente en un solo sentido. Si es necesario revertir una reacción muy endergónica, muy exergónica. Generalmente es una segunda enzima la que cataliza las reacciones. Donadores y aceptores de electrones, ¿ya? Las células conservan la energía liberada en las reacciones, acoplándola a la síntesis de compuestos muy enérgicos como el ATP. Las reacciones que liberan energía suficientemente para formar ATP, la adenosina trifosfato, suelen ser del tipo oxidación-reducción. Una oxidación es la eliminación de un electrón o más de una sustancia. Y una reducción es la adición de un electrón o más a una sustancia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver el ciclo catalítico de una enzima. En el primero, ¿qué es lo que pasa? El sustrato se une al sitio activo de la enzima, ¿no? Ya, sitio activo, ¿no? Este, básicamente aquí podemos ver eso. El sustrato se une al sitio activo de la enzima. Dos, se forma el complejo enzima-sustrato. Básicamente es esto. Tres, se introduce tensión en el enlace, ¿ya? Donde se ha unido, ¿no? Tensión. Cuatro, se liberan los productos, ¿no? En este caso, estamos diciendo C más D, y son los. ¿Sí? Quinto, la enzima está lista para empezar un nuevo ciclo catalítico, ¿no? Y otra vez vuelve a lo que es el. Sí, por eso es ciclo. Otra vez aquí y otra vez el 2. Después de esto vuelve a la 1, donde el sustrato nuevamente se une al sitio activo de la enzima. Ya. En el 2 se forma el complejo enzima-sustrato. En el 3 se introduce la tensión en el enlace. 4 se liberan los productos. Y esto vuelve nuevamente aquí, ¿no? A liberar productos. Y esto ocurre constantemente. Por eso es un ciclo llamado el ciclo catalítico de una enzima. Y aquí un poquito, pues, en esta figura podemos visualizar de manera gráfica esto y en materia teórica también, ¿no? La enzima que se muestra aquí, la lisosima, cataliza la ruptura del enlace glicosida. El beta 1.4, ¿no? En el esqueleto polisacarídico del peptidoglicano, ¿no? Tras la unión en el sitio activo de la enzima se ejerce tensión en el enlace que favorece su ruptura. El modelo de espacio lleno de la lisosima es gentileza de Richard Feldman, ¿no? Básicamente este es el que ha hecho este tipo de estudio, ¿no? Para poder demostrar, ¿no? Lo que es el ciclo
de una. Sí. El término redox se usa habitualmente como abreviación para indicar oxidación-reducción. Reacciones redox, las reacciones redox se producen por parejas. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso puede liberar electrones y protones y oxidarse. ¿Sí? Figura 3.8. Esto lo podemos observar más adelante, ¿no? Esto es el 3.7, lo que viene es el 3.8. No obstante, los electrones no pueden existir sueltos en solución, sino que deben formar parte de átomos o moléculas. Por tanto, la oxidación del hidrógeno molecular solo es una semirreacción, un término que implica la necesidad de una segunda semirreacción. Porque por cada sustancia que se oxida debe reducirse otra. La oxidación del hidrógeno molecular se puede acoplar a la reducción de muchas sustancias diferentes, incluido el oxígeno, una segunda semireacción. Esta semireacción de reducción acoplada a la oxidación del hidrógeno molecular tienen como resultado una reacción completa con ajuste neto. En la figura 3.8 que vamos a ver más adelante, ya se observa eso. En las reacciones de este tipo llamamos a la sustancia oxidada, en este caso el hidrógeno molecular, donador de electrones, y a la sustancia reducida, en este caso es el oxígeno, aceptor de electrones. En este caso entonces había sido el donador de electrones, el hidrógeno, y el aceptor de electrones, el oxígeno. A los donadores de electrones también se les llama habitualmente fuentes de energía. En la naturaleza existen muchos donadores de electrones, incluida una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. También existen muchos aceptores de electrones, incluidos el oxígeno molecular, ¿ya? Bastantes compuestos oxidados de nitrógeno y azufre, como el anión nitrato y el anión sulfato, y otros muchos compuestos orgánicos. Fermentación y respiración. La fermentación y respiración son dos de las principales estrategias para la conservación de la energía, ¿okay?, de los quimioorganótrofos. La fermentación es una forma de catabolismo anaerobio, ¿no?, en el que un compuesto orgánico es a la vez donador y aceptor de electrones. Por el contrario, la respiración es la forma de catabolismo aerobio o anaerobio, en el que un donador de electrones es oxidado por el oxígeno molecular o un sustituto del oxígeno molecular como aceptor terminal de electrones. Se puede pensar en la fermentación y la respiración como opciones metabólicas alternativas. Cuando hay oxígeno molecular disponible, se producirá respiración. ¿Por qué? Como, como metabólicas alternativas. Cuando hay oxígeno molecular disponible, se producirá respiración, porque como veremos, genera mucho más lo que es el ATP, lo que es el adenosín trifosfato, ¿no?, y la fermentación. Pero si las condiciones no son propicias para la respiración, la fermentación puede suministrar energía suficiente para crecer. La glicólisis. La glicólisis, una ruta prácticamente universal para el catabolismo de la glucosa, del azúcar. ¿Ya? Es la glicólisis, que degrada la glucosa a piruvato, ¿no?
La glicólisis o glucólisis se llama también ruta de Embden-Meyerhof, ¿ya? Por sus principales descubridores, ¿no? Por eso lleva esta denominación de Embden-Meyerhof Partners. Por sus principales descubridores, tanto en la respiración como en la fermentación. La glucosa viaja por esta ruta. En la fermentación, el adenosín trifosfato se sintetiza mediante una que es la fosforilación a nivel de sustrato. En este proceso, el adenosín trifosfato se sintetiza directamente a partir de productos intermedios de alta energía durante las etapas del catabolismo del sustrato fermentable. Por otra parte, durante la fosforilación oxidativa que se produce en la respiración, el adenosín trifosfato, o llamado también como ATP, se sintetiza a expensas de la fuerza protomotriz. El sustrato fermentable en una fermentación actúa como donador y como aceptor de electrones. No todos los compuestos se pueden fermentar, pero los azúcares, especialmente las dexosas, como la glucosa, son sustratos fermentables. Excelentes, ¿ya? La fermentación de la glucosa a través de la ruta glicolítica se puede dividir en 3 etapas. Cada una de ellas son reacciones enzimáticas dependientes. La etapa 1 consiste en reacciones preparatorias. ¿No? No son reacciones redox y no liberan energía, pero en cambio forman un intermediario clave de la reacción. En la etapa 2 se producen reacciones. En la etapa 2 se producen reacciones redox. Se conserva la energía y se forman dos moléculas. En la etapa 3 se consigue un equilibrio redox y se forman los productos de la fermentación. Reacciones preparatorias. En la etapa 1, la glucosa es fosforilada por el adenosín trifosfato para dar glucosa 6-fosfato, que después se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Aquí, por ejemplo, tenemos en este cuadrito, en esta figura, podemos observar la conservación de la energía en la fermentación y la respiración. Inciso A, acá, por ejemplo, se produce lo que es la fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? Lo que se produce en la fermentación. La fosforilación a nivel sustrato produce ATP, lo que es el adenosín trifosfato, a partir de productos intermediarios donde A pasa a B, donde existe intermedios de alta energía entre B y los productos, ¿no? Y para lo que es el C y B. Luego viene el adenosín difosfato y el adenosín trifosfato, ¿no? Para producir, estos entran en este caso, para producir D, ¿no? Ahora, en el B es la fosforilación oxidativa. Primero hemos mencionado lo que era la fosforilación a nivel del sustrato y en el segundo lugar lo que es la fosforilación oxidativa. Básicamente esto ocurre en la respiración, ¿no? La membrana citoplasmática activada por la fuerza protomotriz disipa energía para sintetizar el ATP a partir del ADP más P1 mediante la fosforilación oxidativa, ¿no? Esta es la membrana activada, ya donde se produce el ADP, y ahí a partir de ADP con un producto P sub I, pues ya, ¿no? Que es la disipación de fuerza protomotriz acoplada a síntesis del adenosín trifosfato, ¿no? Membrana menos activada, ¿no? Aquí es la membrana activada, ¿no? Donde se ven bastantes cargas positivas alrededor de él.
la membrana citoplasmática, ¿no? Lo que es en el proceso de la respiración. Una membrana menos activada, aquí ya ven la cantidad de cargas positivas alrededor, ¿no? Es menos. Aquí es más y en el interior, que son las negativas, es bastante, ¿no? Y aquí empieza a disminuir todo eso, tanto en las cargas positivas como en las cargas negativas, que es este el proceso de fosforilación oxidativa. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería el día de hoy. Continuamos la siguiente semana. Gracias. Chao, chao.